Bueno, pero está con nosotros Teodoro Crisólogo, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Crisólogo? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Sí, ¿qué tal? A ver, ¿cómo llegan a esta proyección de menos 0,3% que suena bastante dramática? Sí, buena parte del recorte último que hemos hecho en nuestras proyecciones obedece a que aún estamos viendo un círculo vicioso que está afectando a la economía y también sobre todo un poco a la situación económica de los ciudadanos de a pie. ¿No? Este tema, digamos, que hemos venido experimentando en el Perú de baja confianza, ¿no? Del sector privado para poder desarrollar nuevas inversiones o para poder contratar nuevo personal, ¿no? Se traduce en una caída de la inversión que habría acumulado en el tercer trimestre ya 5 trimestres en negativo. También menor generación de empleo, ¿no? Empleo de calidad, ¿no? Y a la vez también esto debilita la posición o la capacidad de consumo de los hogares, ¿no? Toda esta dinámica poco favorable nosotros la hemos visto en el primer semestre del año, pero nosotros pensábamos que gradualmente iba a ir a recuperándose, ¿no? Que iba a ir gradualmente, digamos, revirtiéndose. Lo que hemos visto ya con las cifras que ya tenemos prácticamente este tercer trimestre del año es que más bien esta esta dinámica o este círculo Exitosa. vicioso poco favorable ha resultado justamente en un crecimiento de la economía peruana en el tercer trimestre muy por debajo de lo esperado. Nosotros teníamos más o menos una estimación de alrededor de 1.5, 1.6% de crecimiento para el tercer trimestre de este año. Pero lo que estamos viendo ya a la luz de las cifras, ¿no? Que salieron, por ejemplo, de julio, las cifras que van a salir mañana de agosto, ¿no? Nos muestran que justamente la economía peruana habría acumulado hasta el tercer trimestre de este año, es decir, hasta septiembre, 3 trimestres en territorio negativo. Es decir, después de la caída de 0.5% de la primera mitad del año, hemos visto que la economía peruana en el tercer trimestre no ha logrado levantar vuelo como estábamos esperando. Y buena parte de eso es lo que nos ha llevado a nosotros a recortar nuestro Mm. pronóstico de A ver, crecimiento del PBI para el 2023. Crisólogo, con 12 semestres consecutivos ya te puedes considerar en recesión técnica. Con tres, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿qué tendría que aceptar el gobierno actual, el conducido por la señora Dina Boluarte? Sí, con ya información hasta el tercer trimestre estamos viendo de que no solamente ha sido, digamos, la actividad económica lo que se ha visto afectado, ¿no? Sino también hemos visto, por ejemplo, los resultados del empleo o del mercado laboral en la primera parte del 2023, ¿no? Y vemos justamente de que el empleo ha estado básicamente en territorio negativo en las zonas rurales y prácticamente estancado en las zonas urbanas, ¿no? Cuando sacas el promedio de todo eso, tienes un mercado laboral, tienes el empleo, digamos, a nivel nacional que ha registrado una contracción de alrededor de 0.3-0.5% durante la primera mitad del 2023. Ya ese escenario, digamos, como que te da mejores luces, te da, digamos, una mejor idea de la difícil situación que está atravesando la economía peruana de cara, digamos, a recuperar esas tasas de crecimiento que teníamos antes, ¿no? Ujú. Bueno, yo estoy viendo diferentes indicadores a través de lo que ustedes han proyectado. Por ejemplo, me llama la atención mucho el tema del gasto público. Sigue siendo un problema, ¿no? Porque claro, había todo un Exitosa. paquete de ejecución, de apoyo a diferentes sectores que tendrían que haber sido correctamente utilizados, pero no se ha hecho lo correcto, por ejemplo, en el gobierno nacional y en los gobiernos regionales, además de los gobiernos locales. El gasto está prácticamente la ejecución en menos del 50%. Eh, Sí, es un buen punto, es un buen punto el que toca Jesús, porque no solamente, digamos, nuestra revisión de proyecciones obedece a lo que te comentaba al inicio, sino también, digamos, como que a esta falta de impulso que ha tenido el gasto público durante el tercer trimestre del año. ¿No? Nosotros estábamos anticipando justamente de que la inversión pública por lo menos podría mantenerse en terreno positivo por el fuerte avance que estaban registrando en la ejecución de obras en el ámbito del gobierno nacional. Lo que hemos visto más bien es que eso, digamos, ha tenido dinamismo, ha tenido, digamos, cierto crecimiento, pero lo que más bien hemos visto es que en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo municipios provinciales, distritales, han tenido una lenta ejecución de este programa o de estos paquetes de reactivación económica, ¿no? El famoso Puche. Compunche Perú, y también, ¿no? De los recursos que han sido asignados para poder atender y prepararse frente a la emergencia climática que se nos viene con el fenómeno del Niño del verano 2024, ¿no? Y ese es un punto muy importante, Jesús, porque en realidad buena parte de la capacidad de resistencia de las regiones, de las ciudades, ¿no? Frente a un fenómeno climático como el que se avecina, depende mucho de las acciones que se hagan ahorita, ¿no? Depende mucho de las obras
de los recursos que se ejecuten en estos momentos, ¿no? Entonces, mientras menos avance registren este tipo, digamos, de obras, este tipo de proyectos o este tipo de acciones, actividades, son, digamos, mucho más altas las probabilidades de que las ciudades, de que las regiones, de que los centros poblados se vean mucho más vulnerables frente a la posibilidad de un fenómeno del Niño en 2024 que esté, digamos, entre una magnitud entre moderada y fuerte, ¿no? Que es lo que ya más o menos están anticipando los pronósticos climáticos, ¿no? No, esto se condice con lo que, con la información que recibíamos esta semana de algunos gobiernos locales que no habían ejecutado su presupuesto para obras de prevención, que es lo mínimo que tenían que haber hecho, presentar sus planes. Esto que es parte del proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, es bastante mediocre lo que estamos viendo en capacidad de ejecución, que a la larga es que nadie quiere hacerse cargo del problema por muchos temores, ¿no? A ser investigado posteriormente. O sea, creo que ahí es donde está el mayor problema que se presenta, por ejemplo, en la ejecución del gasto público. Sí, evidentemente el sistema, digamos, de inversión pública tiene una serie, digamos, de oportunidades de mejora que salen a flote mucho más en este tipo de coyunturas, ¿no? Es decir, tienes que hacer frente a la emergencia climática y lamentablemente los recursos que asignas no se traducen en las obras que se necesitan. Y mucho más aún, ¿no? Si es que ya nos ponemos a pensar no solamente en la reactivación, sino también, digamos, en lo que necesita la gente más allá de, digamos, de verano del 2024, se traduce justamente también en una falta de cierre de brechas necesarias, ¿no? Para lo que demanda un poco la población, ¿no? En buena parte, digamos, estos problemas son mucho más notorios dentro de lo que mencionabas de los gobiernos locales que tomando, digamos, todo lo que se ha ejecutado hasta la fecha, ¿no? Registran alrededor más o menos de 20% de ejecución de estos recursos, ¿no? Y les fueron asignados para poder reactivar sus economías y a la vez también atender la emergencia climática. En el caso, en el ámbito privado, todavía no se genera la confianza para hacer inversiones importantes, pero aquí también me llama la atención, cierta manera, la desaceleración de un sector que es importante y que ha sostenido nuestra economía hasta mitad del año, al menos de manera expectante, que es la minería. Según Sí, ustedes, efectivamente. hay un desempeño que también se ha visto afectado. Sí, evidentemente también, digamos, buena parte del avance que tuvo la minería durante la primera mitad del año estuvo explicado, digamos, por el aporte fuerte que tuvo Quellaveco, ¿no? Digamos, este proyecto minero muy importante que está en el sur del país, pero a la vez también, digamos, ha habido un efecto base, ¿no? Digamos, un rebote, porque el año pasado, en la primera mitad del 2022, no tuvimos, digamos, a minas importantes como Las Bambas y Cuajone operando, debido, digamos, a temas de conflictividad con las comunidades locales, ¿no? Entonces eso, digamos, como que eh, puso una figura de crecimiento bastante fuerte sobre la minería, ¿no? Que evidentemente estuvo impulsada por Quellaveco, pero también por este efecto base, ¿no? Ahora vemos justamente que este efecto, digamos, se está disipando, ¿no? Ya los números de agosto, sobre todo, ilustran bastante un poco este crecimiento que aún se mantiene relativamente alto, ¿no? Es decir, una tasa de casi 5% que tuvo la minería metálica durante el mes de agosto, no es para nada, digamos, pequeño, considerando que el resto de la economía está prácticamente estancada, ¿no? En todo caso, digamos, acá lo que muestra, digamos, o ilustra esto es de que sin ese impulso minero, probablemente la caída de la economía durante la primera mitad del año y también en el tercer trimestre hubiera sido mucho mayor. Ahora, la pregunta en función al cuadro que veo aquí, que es también interesante sobre la inversión privada, ¿qué tendría que pasar ya si miramos la cosa para más adelante para recuperar la confianza y tengamos un mayor nivel, ¿no?, de inversión privada para los próximos meses? Estamos hablando del último trimestre del año, o sea, esto es octubre, ya la próxima semana es noviembre, ¿no? Y cerramos el año de una manera calamitosa en lo económico. Sí, sí, la inversión privada ha tenido, digamos, un año bastante complejo, ¿no? La primera mitad del 2022, perdón, del 2023, registró una caída de casi 10%, ¿no? Y ahora, digamos, nuestros estimados apuntan a que había tenido otro trimestre negativo, Pero, ¿no? Y pero evidentemente lo que se necesita, digamos, en ese contexto, ¿no? Ya de cara un poco a lo que vaya a pasar en el 2024, son justamente, digamos, medidas, anuncios o todo tipo de iniciativa que permita gatillar, ¿no?, este nuevo círculo virtuoso, ¿no?, de inversiones, dado el potencial que tenemos, ¿no? La minería, digamos, es uno de los grandes, digamos, oportunidades
en las que se pueden, digamos, destrabar rápidamente proyectos, evidentemente cumpliendo con todas las regulaciones y con todas, digamos, las demandas que se necesitan, digamos, en el ámbito social, ¿no? Pero también tienes otros grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Digamos, una vez que comiencen a materializarse más, ¿no? Los anuncios, digamos, de estas reformas para la adjudicación de asociaciones público-privadas, ¿no? Estos nuevos mecanismos para poder darle más celeridad a los trámites, ¿no? Que ha venido anunciando el gobierno en los últimos meses. Digamos, ahí vamos a tener un poco más de certeza sobre qué tanto margen de recuperación puede llegar a tener la inversión privada, sobre todo ya a partir de la segunda mitad del 2024, ¿no? Digamos de que las condiciones todavía son bastante inciertas para la primera mitad del 2024, donde todavía estamos esperando, digamos, un crecimiento bastante bajo. Entonces esa incertidumbre puede hacer de alguna manera también que se frenen un poco las decisiones de inversión y también las decisiones, digamos, de gasto de las familias, ¿no? Es decir, si es que todavía no tenemos mucha certeza de hacia dónde va a ir la economía, es muy poco probable que también destinemos más recursos a poder comprar cosas, digamos, o poder hacer inversiones fuertes dentro del hogar, ¿no? Entonces, eso, digamos, nosotros lo estamos viendo, digamos, como que con más seguridad una recuperación para la segunda mitad del 2024. Fíjate, lo que acabas de decir en última, creo que es importante y es lo que le debe llegar como mensaje al oyente, al televidente, respecto al tema de la economía macro, ¿no? Porque esto es macro, pero en realidad esto afecta también a la micro, a la economía familiar, a la economía personal, porque que se van reduciendo gastos, el dinero en función a la inflación, pues cada vez es menor y entonces uno tiene que empezar a tomar decisiones sobre aquello que va tomando y va dejando en el camino, ¿no es cierto? Entonces vas recortando gasto lo más que se pueda, pero va a llegar un punto en el cual ya ese gasto va a ser muy difícil de manejar. Y entonces aquí voy al último cuadro que presentan ustedes, que tiene que ver con el tema de la economía y la debilidad que podría ser sostenida y que sea estructural, y ahí sí sería un escenario muy complejo para el país. Sí, acá lo que mencionas es muy importante, Jesús, porque cada vez que a las personas se les dicen, oye, la economía va a crecer, digamos, un punto menos, ¿no? Es decir, bueno, ¿eso cómo me afecta? En verdad, te afecta, digamos, en casi todas las decisiones que puedes llegar a hacer, ¿no? Si no hay crecimiento, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay, digamos, oportunidades para que la gente pueda tener mayores ingresos o pueda, digamos, solventar sus gastos, ¿no? Y ese es, digamos, ahorita el principal problema que está de alguna manera enfrentando la economía, ¿no? De que este bajo crecimiento que hemos venido registrando desde la segunda mitad del 2022 se vuelve cada vez más persistente, ¿no? Se vuelve, digamos, ya cada vez más difícil de revertir, ¿no? Y que esté mostrando en buena parte también una menor capacidad de crecimiento de la economía peruana, ¿no? Una menor capacidad, digamos, para poder sostenerse a tasas altas como tuvimos en el pasado, ¿no? Cuando crecíamos, por ejemplo, alrededor de 4.5%, ¿no? Entre el 2002 y el 2022 lográbamos crecer más o menos a esas tasas, muy por encima de lo que registraban el resto de países de América Latina. Y ahora para el 2023 y 2024 nuestras expectativas de crecimiento son de apenas 0.9%. ¿No? Entonces, ese, digamos, es el principal reto que enfrenta la economía peruana. Tiene todavía todos los fundamentos macroeconómicos suficientes para poder, digamos, volver a esas tasas de crecimiento altas y con las que se puede reducir fuertemente la pobreza, evidentemente, pero no, digamos, requiere reformas, ¿no? Requiere reformas que nos permitan aprovechar ese potencial productivo que tenemos y también el potencial que tiene la población, ¿no? Talento humano que se desaprovecha muchas veces porque, digamos, no están de alguna manera empleados en los sectores más productivos. No es como si tuviéramos a Messi en nuestro equipo y lo pusiéramos, no sé, de defensa o de arquero, cuando en realidad tenemos que ponerlo de delantero para que pueda meter todos los goles. Entonces, eso básicamente es un poquito el reto fuerte al que nos enfrentamos, ¿no? Perfecto, me queda bastante clara la predicción que ustedes hacen. Ahora, lo siguiente que se lo comentaba Gisela, que es la productora, cuando elegimos abrir con este tema que es económico. ¿Qué es lo que podría pasar si tienes, por ejemplo, ya no solamente una guerra en desarrollo en el mundo, sino una segunda guerra como la que está en estos momentos sucediendo en Oriente Medio? O sea, pongámonos en el peor de los escenarios. Tenemos un fenómeno de Niño como país, que eso nos atañe directamente, pero el tema del conflicto en Oriente Medio tiene una relación también importante, por ejemplo, con el tema energético. Si eso finalmente llega a ser tocado, ¿qué tanto podríamos vernos afectados en el crecimiento económico del próximo año? Porque eso es algo que ustedes, por ejemplo, no lo tienen como un ítem todavía analizado, tomado en consideración, pero te lo pregunto para ver si ya
lo han visto, porque tenemos 7 días todavía de una guerra que es intensa y podría ser duradera. No lo sé, todo va a depender de cómo es que se manejen las cosas, porque hasta podría escalar. Tendríamos que ya empezar a hablar de perspectiva, o sea, de lo que podría pasar a futuro. Sí, es un muy buen punto el que toca Jesús porque, a ver, hay dos grandes, digamos, motores que tenemos en cuanto a las proyecciones que usualmente hacemos, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con el ámbito local. Eso más o menos ya lo hemos comentado durante la entrevista. Pero también tenemos los riesgos externos, ¿no? Los riesgos externos son cada vez más latentes debido a dos principales factores. El primero, el punto que tú mencionas, ¿no? De los riesgos geopolíticos, ¿no? Evidentemente, siempre existe la posibilidad de que alguno de estos conflictos escalen, ¿no? El conflicto entre Ucrania y Rusia, digamos, escaló de una manera bastante abrupta en el 2022. Ahora estamos viendo también un conflicto de Medio Oriente que ha escalado de una manera muy rápida. Pero lo que no estamos viendo hasta ahora es, digamos, como que una fuerte disrupción dentro de los mercados o el abastecimiento de petróleo a nivel global. Evidentemente, siempre hay una incertidumbre en el inicio de estos conflictos que dispara, digamos, los precios de estos combustibles, ¿no? Del petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que no hemos visto, digamos, es de que se haya materializado efectivamente alguna disrupción fuerte, ¿no? Pero aún así, si es que el conflicto escala, si es que, digamos, todo puede llegar a pasar, ¿no? En este conflicto, sí, evidentemente, precios de petróleo más altos siempre se han traducido, digamos, en un menor crecimiento de la economía, no solamente de la economía peruana, sino de la economía global, ¿no? Entonces, si al mundo le va mal, si el mundo, digamos, pierde crecimiento, pierde dinamismo, probablemente también a nosotros nos afecte por ese canal, ¿no? Alrededor del 60% del crecimiento que tenemos en el país depende básicamente de lo que ocurra en el ámbito externo, ¿no? Y aquí en el ámbito externo me estoy refiriendo justamente a estos problemas que pueden llegar a haber, ¿no? En el ámbito geopolítico, ¿no? Qué es lo que puede pasar con el precio del petróleo, qué es lo que puede pasar también con las tasas de interés globales, ¿no? Que me parece que ese, digamos, es un riesgo mucho más alto y mucho más severo que podría enfrentar la economía peruana en el próximo año, ¿no? Si es que de alguna manera genera alguna disrupción fuerte en el sistema financiero, ¿no? Global, ¿no? Ante, digamos, un entorno de tasas de interés elevadísimas que no hemos visto, digamos, en las últimas 2 décadas en el mundo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es uno de los principales también riesgos que tenemos por el lado externo y que evidentemente también podría llevar a que la economía crezca menos de lo que estamos anticipando en el 2024, ¿no? Para el 2024 tenemos justamente un crecimiento de 2.1%, todavía estamos esperando un crecimiento, digamos, que muestre una recuperación de la economía peruana, pero evidentemente esto puede llegar a estar sujeto a estos riesgos globales y también internos que tenemos, ¿no? Crisólogo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que era importante abrir con este tema sobre economía y cómo nos encontramos ya prácticamente en el último trimestre del año. En realidad quedan dos meses y 15 días, si no me equivoco, y tendríamos que tomar acción y mirar un poquito más como ciudadanos sobre aquello que está sucediendo no solamente en el Perú y en el mundo y cómo podríamos impactar o vernos impactados. Entonces ahí habría que hacer también un poco de análisis de nuestras cajas personales. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ti y a los amigos del Instituto Peruano de Economía que han sacado un informe, un reporte importante que creo que va a ser evaluado por el actual ministro de Economía y el gobierno que está en estos momentos dirigido por la señora Dina Boluarte para hacer algunos cambios y que tengamos una mejor o mejores salidas para lo que estamos enfrentando.